Un gusto, hermano, poder estar con ustedes para celebrar y felicitarlos por este aniversario número 27 de la Iglesia del Señor en ese lugar. En esta actividad especial vamos a leer la palabra de Dios, vamos a aprender, vamos a recordar y vamos a tener muchas enseñanzas de un pasaje muy conocido en las Escrituras como el que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, comenzando la lectura desde el versículo 19, donde la palabra de Dios nos dice sobre la iglesia en Antioquía. Dice Hechos 11, 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Encontramos en la palabra de Dios que la iglesia en Antioquía es una iglesia ejemplar. Es una iglesia que veía más allá de sus fronteras. Esto es lo que encontramos en este pasaje hasta el final del capítulo. Pero es interesante notar el proceso que se desarrolló para que la iglesia llegara a este punto. Comenzamos en el capítulo 11, pero iniciando desde los versículos 1 al 3 y versículos 17 y 18, una discusión de parte de los hermanos judíos que aún todavía guardaban algunos principios ceremoniales de la ley, que llamaron al apóstol Pedro a rendir cuenta y se presentó allí una discusión. Estos hermanos, nos dice allí el pasaje de la Escritura, oyeron los apóstoles, versículos 1 al 3, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, aquí se presenta una rendición de cuentas, en que el apóstol Pedro enseña o comparte toda su experiencia que tuvo en la casa de Simón el curtidor, allí en el capítulo número 10. Ahora bien, uno de los obstáculos más grandes que tenía la iglesia en Jerusalén eran sus prejuicios, tanto raciales como políticos y sociales. Estos conflictos impedían, como hemos leído allí en el versículo 19, 20 y 21, esto impedía que algunos que estaban siendo y que se iban de Jerusalén a causa de la persecución de Esteban, predicasen el evangelio nada más que a los judíos sin hablar a otras personas. Bien, ahora, el nacimiento de la iglesia fue sin ningún prejuicio. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos allí en Hechos capítulo 2 que había gente de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes contextos religiosos, espirituales, pero a todos ellos se les predicó por igual el mensaje de salvación y muchos de ellos creyeron al Señor Jesucristo. Por eso Pedro, en los versículos 17 y 18 de este capítulo 11, después de explicar todas estas cosas, y dice así la palabra del Señor: si Dios pues, contesta Pedro ante toda este reclamo que le hacían los hermanos de la circuncisión, si Dios pues les concedió también el mismo don
que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Una conclusión majestuosa, una conclusión magistral que hace el apóstol Pedro. ¿Quién era él para impedir lo que Dios, a vista de todos, había hecho con aquel grupo de gentiles? Y entonces aquellos hombres de Israel, aquellos hombres en Jerusalén, nos dice el pasaje del versículo número 18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Claro que sí, por supuesto, porque la salvación es para todo aquel que cree, según Juan capítulo 3, versículo 16. Pero llevándolo a nuestro terreno y a nuestro tiempo y algunas de nuestras experiencias en las iglesias, ¿la evangelización es motivo de escándalo o motivo de regocijo? Los cristianos de la circuncisión, aquellos que tienen algunas costumbres tan arraigadas, algunas costumbres que han recibido de sus mayores, de sus padres, de sus más antiguos, que ponen límite a el mensaje, al desarrollo amplio del Evangelio. La defensa de Pedro, ¿cuál fue? Lo que Dios limpió, lo que le dijo el Señor Jesucristo fue la conclusión de él. Lo que Dios limpió no lo podemos nosotros llamar inmundo. Y el final es el resultado de la alabanza. Glorificaron a Dios. A partir del versículo 19 encontramos lo que hemos leído, que Antioquía es una iglesia o fue una iglesia evangelizadora o una iglesia misionera. Hemos allí leído, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Maravilloso, maravilloso lo que había sucedido. Maravilloso toda la enseñanza que encontramos aquí. No solo habían estos hermanos que salieron a causa de la persecución, no solamente, hablaban a los judíos. Quizás estaban pensando aquellas primeras palabras que el Señor dijo a sus discípulos cuando los envió en misión de dos en dos, allí en Mateo capítulo 10, versículo 7, cuando el Señor les dijo, vayan, pero solamente hablen con los judíos. Pero también estaban la controversia, que estos hermanos, el versículo 19 que hemos leído, no sabían qué estaba sucediendo en Jerusalén. No sabía la controversia que estaba existiendo en aquel lugar que los judaizantes estaban teniendo con Pedro. Pero lamentablemente encontramos que este problema resurge en el capítulo número 15. Ahora ya no con Pedro, sino con el apóstol Pablo. Entre este grupo había hermanos varones de diferentes lugares, de Chipre y de Cirene, y entraron en Antioquía y allí predicaron a todos sin excepción, sin hacer acepción de personas. Es notable esto. ¿Qué es lo que sabemos de la iglesia en Antioquía? Algunos puntos. Fundada por discípulos anónimos. No tenemos algún nombre de referencia como en otras ocasiones. Fue fundada por un grupo en el campo de la misionología, hoy se llaman refugiados. Bueno, fue fundada por un grupo
grupo de refugiados que iban escapando de la persecución que se levantó en Jerusalén a causa de Esteban. Había sido una misión imprevista, no hubo tiempo para planificarla, no hubo tiempo para organizarse. Estos hermanos iban de pueblo en pueblo y mientras iban por el camino iban hablando a una audiencia inesperada. Judíos, gentiles, libres, esclavos, ricos, pobres, doctos, personas sin lectura. Era una iglesia rara. ¿Por qué rara, entre comillas? Porque no venía con la anuencia de Jerusalén, no venía con la anuencia, con la bendición de los ancianos de Jerusalén. Una iglesia que sorprendió a la misma iglesia en Jerusalén, pero no fue bajo ningún punto de vista sorpresa para Dios, porque Él había diseñado esto. Dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuáles son los resultados de la persecución? De esta situación que el Señor tuvo que utilizar, porque los judíos, los hermanos, la iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén, pero le faltaba Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. La persecución sirvió para extensión del Evangelio. Hoy estamos viviendo una circunstancia muy especial, una circunstancia que estaba fuera de todos los proyectos y planes de los hombres, pero no de Dios. Esta pandemia no toma de sorpresa a Dios, sí a nosotros. Y también en este tiempo, de una manera inesperada, de una manera que no estaba preparada, de una manera en que ninguno de nosotros pensó que podía pasar, pero si Dios, estamos con nuevas estrategias. Estamos por este medio compartiendo el mensaje de la palabra de Dios y llegando de una manera tan amplia, en donde el mensaje es compartido a millones y millones de personas. Varones esparcieron el evangelio, varones griegos. Todo esto, ¿para qué sirvió? Para glorificar a Dios. Ese es el objetivo de la misión. La iglesia, estos hermanos de Antioquía, estaban cumpliendo el mandato de Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y se cumplió la promesa de Hechos 1:8, recibiréis poder. Ahora, esta iglesia que evangelizaba era una iglesia que también quería conocer más de Dios. Sucedió algo muy particular. Hechos, capítulo 11, versículo 22, dice allí la palabra del Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Fíjense cómo se repite que la multitud fue agregada al Señor. No fue agregada a un determinado número, a un determinado grupo, sino que fue agregada al Señor. Y este hombre, Bernabé, nos dice la Escritura, nos dice este pasaje, qué clase de carácter tenía este hombre. Era un hombre que se regocijaba, no importa quién fuera el que llevara adelante la obra, pero se regocijaba en la bendición de Dios. Se regocijó cuando llegó allí a Antioquía y vio, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Ahora, ¿cómo se habrá manifestado a Bernabé esta gracia? ¿Cómo la percibió? ¿Cómo la observó? La habrá observado a través de que judíos y gentiles
estaban unánimes recibiendo la bendición del Señor. Este hombre, este hijo de consolación, que es lo que significa el nombre Bernabé, se regocijó, se llenó de gozo y era una persona que sabía alentar, era una persona que sabía fortalecer y dice que exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Qué importante que la iglesia tenga este grupo de responsables, de líderes en el buen sentido de la palabra, de personas, de hermanos mayores que tengan este espíritu, que tengan esta condición, que tengan estas cualidades. ¿Cuáles cualidades? Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¡Qué gran obra! ¡Qué gran persona! ¿Cómo son necesarias personas así para que la iglesia conozca y quiera conocer más al Señor? Pero este hombre Bernabé se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que si bien él fue un enviado de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia madre, no era un hombre que tenía todos los dones. No era un hombre que se sentía capaz de acaparar todo y que él era el hombre orquesta y que podía hacer todo. Entendió su limitación y se dio cuenta que hacía falta otro tipo de persona. Nos dice el versículo número 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a muchas gentes y los discípulos se les llamó cristianos y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este hombre, este hijo de consolación, este hombre generoso, según Hechos capítulo 4, este hombre se dio cuenta que hacía falta otro tipo de persona para esa obra y lo llamó y lo buscó, mejor dicho. Nos dice que esta búsqueda fue una búsqueda no sencilla. Nos dice que este hombre fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo, hubo una búsqueda, hubo una buscar información. ¿Dónde se encuentra Saulo? La última vez que tuvo contacto con Saulo fue cuando lo presentó a los hermanos en Jerusalén, recién convertido. Y Saulo se fue y no tuvieron más contacto. Él sabía que estaba en Tarso, lo único que sabía, pero también lo único que sabía que era necesario y él podía cumplir esta obra y lo fue a buscar y con solicitud lo encontró y lo trajo para que siguiese adelante esta maravillosa obra, ejemplar hasta el día de hoy para todas las iglesias de todo el mundo. Y ya finalizando, esta era una iglesia dadivosa. Leemos allí los versículos 27 hasta el final. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Es notable esto. Es notable porque esta crisis no iba a afectar solamente a la iglesia en Jerusalén, sino también a ellos. ¿Por qué? Porque dice que afectaría por igual a todos. Vendría un gran hambre en toda la tierra habitada. Versículo 28. Pero estos hermanos no pensaban solamente en sus propias necesidades, sino que sus propósitos también eran ayudar a otros con los recursos que Dios les había dado a ellos. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron
cada uno observando lo que tenía, no lo que les sobraba, no lo que no les hacía falta, lo que tenía, determinaron en su corazón enviar una ofrenda a los hermanos en Jerusalén, un reconocimiento que de aquel lugar, de aquellas personas, venía el conocimiento de Dios hacia ellos. ¿Qué es lo que entendían estos hermanos dadivosos? Cosas que nosotros también debemos entender, que sus recursos económicos pertenecían a Dios. Porque Dios dijo en el Antiguo Testamento, mío es el oro y mía es la plata. Y decía David, de lo tuyo te damos. Entonces ellos eran mayordomos, administradores de los bienes que Dios les había otorgado a cada uno. Sabían también que la crisis no les impedía dar. Qué notable en este tiempo de crisis económica para todos nosotros por igual, en donde nuestras entradas, nuestros ingresos económicos están totalmente limitados. Habrá quizás un gran hambre como en aquellos tiempos, pero estamos dispuestos como los hermanos de Antioquía, con un corazón dadivoso, conforme a lo que tenemos, determinar, entregar a los hermanos o entregar a Dios para ser distribuidos a los hermanos con mayor necesidad que nosotros. No esperaban los hermanos tener abundancia. Con sustento y abrigo debemos estar agradecidos. Ahora sabían una cosa maravillosa. Sabían que era un privilegio el dar. Aproximadamente entre 10 y 12 años después, Pablo escribió el majestuoso capítulo de 2 Corintios, capítulo 8, acerca de la gracia de Dios que había sido dada a la iglesia en Macedonia, que en primer lugar hicieron lo que hicieron aquellos hermanos de Antioquía. En primer lugar se entregaron ellos a Dios. Y así es como se lleva adelante la obra de Dios. Y así es, hermanos, como en este aniversario número 27, que por la gracia de Dios ustedes están recordar esto también, que la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios hasta aquí los ha bendecido. La gracia de Dios hasta aquí ha guiado el camino de todos y cada uno de ustedes y lo hará hasta el día de Jesucristo. Que nosotros también, como los hermanos de la iglesia en Antioquía, seamos una iglesia evangelística. Que manifestemos a todos aquellos el amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Que seamos como la iglesia y los hermanos en Antioquía, sed de conocer a Dios. Y que sepamos buscar a aquellos hermanos que pueden alimentarnos y pueden llevarnos a un mayor y profundo conocimiento de Dios y así extender este glorioso mensaje de salvación y que, como los hermanos de Antioquía, seamos dadivosos, que tengamos un corazón dispuesto, que cada uno de nosotros, como enseña el apóstol Pablo, cada uno de nosotros, según lo que hayamos prosperado, apartemos algo para el Señor, para su obra, para bendecir, para colaborar con aquellos que no tienen, no de lo que nos sobra, no de lo que no nos hace falta, sino de lo que tenemos. Hermanos, que Dios nos bendiga. Que Dios los bendiga también a ustedes en este aniversario número 27 y que la gracia de Dios pueda ser vista, así como Bernabé vio la gracia de Dios en Antioquía, así los hermanos y todo el mundo pueda ver la gracia de Dios entre ustedes. Que Dios los bendiga a todos.